Súper. Bienvenidas al taller de enfermedad celíaca y también de sensibilidad al gluten no celíaca, porque vamos a ir a ver las diferencias entre enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y también alergia al trigo, ¿ya? Esto es todo lo que deben saber ustedes al momento del diagnóstico. El contenido va a ser qué es la enfermedad celíaca, cómo diferenciamos la enfermedad celíaca de otras enfermedades, ¿cierto? ¿Qué es el gluten? ¿En qué productos lo encontramos? ¿Cómo abordamos la celiaquía en la vida cotidiana? Y consejos para evitar la contaminación cruzada. Bueno, yo soy Sofía Cáceres, nutricionista con mención en gestión y calidad, egresada del Andrés Bello de Viña del Mar. Actualmente vivo en Santiago, pero atiendo en las dos partes. Soy especialista en enfermedad celíaca y además tengo enfermedad celíaca desde los 8 años. Y también especialista en otros trastornos relacionados al gluten y en enfermedades digestivas, como sobrecrecimiento bacteriano, colon irritable o síndrome de intestino irritable, entre otras. Y todo desde una mirada desde la psiconutrición, que es no solo contemplar al paciente o a la persona desde la mirada de la enfermedad o la sintomatología, sino que desde todo lo que es emociones, estrés, cómo ellos o ustedes están en su día a día, que puede influir también en la alimentación, o sea, es un todo. Y bueno, hay algunos posgrados, diplomado en nutrición clínica, certificación en enfermedad celíaca, entre otros. Ahora yo quiero que ustedes prendan su micrófono, me escriban por el chat y quiero saber qué los trae hoy por acá. La que quiera partir, bienvenida. Yo, Jessica, no enciendo mi video porque estoy tomando 11, Sí, no te preocupes. pero no, básicamente quise tomar el taller porque mi mamá es adulto mayor y le diagnosticaron celiaquía. ¿Ya? Entonces, como que en el fondo para como familia estar informados y ver qué quizás estamos haciendo mal como para ella. Ujú. Y además yo también tengo SIBO a repetición, muchos años sin SIBO, y ahora ¿Ya? estoy con una dieta estricta sin gluten, entonces también Ujú. como para informarme Para, más del tema y poder ayudar a mi mamá principalmente también. perfecto. Oye, Jessica, ¿y cuántos años tiene tu mamá? 71, Ya, y recién le diagnosticaron, hace un año, hace un año. pero no sé si, claro, yo creo que igual todavía falta un poco incorporar en la familia el tema Ujú. Ya, para la perfecto. contaminación cruzada y todo eso. Ya, perfecto. Con Y de gusto hecho le y diagnosticaron, disculpa, sí, hace poco le diagnosticaron otra enfermedad autoinmune y ahí el ujú, gastroenterólogo le dijo que era súper importante el tema del gluten y todo eso. claro, la adherencia a la alimentación, Sí. claro. Bueno, a medida que vayamos pasando el taller, vas a ir aprendiendo de la contaminación cruzada, pero también hay unos temas súper importantes que también influyen en ti y en el resto de tu familia, así que ahí hay que estar bien atento, ¿ya? Mónica dice, acaban de diagnosticar a Hola, mi hija de 14 años. hola, Hola, perdón, dale. perdón, Sofía, te comento. Bueno, te están escuchando igual mi familia porque por aquí andan Perfecto. deambulando, que están Ya. preparando once, pero bueno, tenemos una hija, mi marido y yo, de Ujú, 14 años, Montserrat, que ujú. ella recién ha sido diagnosticada en el mes de octubre aproximadamente con la enfermedad celíaca. Ok, Y para nosotros fue toda una revelación porque no sabíamos que existía esta enfermedad. exacto. Y, o sea, obviamente uno habla del gluten y que quiten el gluten para eliminar inflamaciones y todo eso, pero en realidad como enfermedad celíaca no la habíamos visto. Ujú. Y bueno, ha sido toda una revelación, ha costado para todos, obviamente también para ella Sí, por todo lo que conlleva, además de entre la edad y que todo lo rico tiene gluten. exacto. Pero también hoy hay cosas ricas. Yo creo que lo más complicado ya está pasando, como que primero fue como una gran ola que te golpea fuerte, Mm, en muchos aspectos, sobre todo a mí, también me golpeó muy fuerte anímicamente,
pero yo creo que ya está decantando y sí, como también con nuestra otra compañera, como que siempre hay la duda de estoy haciendo bien las cosas, Claro, estoy cocinando adecuadamente. Mañana viajamos al sur, entonces también es como, ¿qué voy a hacer? Pero también queremos que como familia y sobre todo a ella, que la vida sigue y claro. que esto va a ser parte de todos nosotros cuando ella sea adulta, pues parte de ella, pero que su vida sigue, que va a seguir Mm, pudiendo viajar, que el mundo se va a abrir a ella con esta forma de comer, nada más. sí, Eso es lo que a mí me gustaría, ujú, enseñar totalmente. y aprender eso también. Sí. Oye, ¿y cómo se llama tu hija? Montserrat, Montserrat. Ya. sí, Hola Montserrat, no, no te veo, pero ojalá que estés ahí. pero te estoy escuchando. Maravilloso. Bueno, Monse, te cuento que la alimentación sin gluten se puede llevar durante toda la vida. No, o sea, si uno lleva la alimentación eh, estricta, ¿cierto? De manera permanente, no debiese influir en nada en tu vida. Puedes viajar todo lo que tú quieras. Sí hay que tener en consideración ciertas colaciones, ¿cierto? Que eso igual lo vamos a ver más adelante. Em, pero quiero que te quedes tranquila de que se puede llevar la alimentación y rica. Yo les voy a mandar muchas recetas a tu mamá para que las preparen en la casa. Ujú. Y también algunos alimentos que yo recomiendo que son sin gluten, pero los recomiendo por su valor nutricional. ¿Ya? Pero lo Ya, más que, o sea, lo más importante es que Monse se puede. mm, Y el tratamiento es solo alimentación, no hay que tomar medicamentos ni nada por el estilo. Así que vamos, ¿ya? ya. Muchas Vamos con gracias. todo. ¿Quién más quiere compartir? Eh, hola, hola a todas. Hola. Bueno, a mí me diagnosticaron hace muy poquito. La verdad es que yo tengo 32 años y Ujú, hace un año que yo estaba sufriendo muchos problemas, todos los síntomas que requiere esto de la celiaquía. Y hace una semana atrás recién me la diagnosticaron. Entonces, ha sido complejo porque sé que tengo que hacer todo un cambio. Mm, No sé por dónde empezar, la verdad. Y me siento como, en estos momentos, así como limitada a muchas cosas. mm, Eh, no, o sea, todavía ni siquiera lo acepto, entonces como mm, difícil. sí, Así pues, que quiero aprender, quiero poder orientarme, guiarme, qué es lo que sí puedo consumir. O sea, mm, sé que tiene que ser todo sin gluten, pero claro. siento que lo estoy haciendo. No consumo el gluten, pero aún así sigo teniendo muchas reacciones alérgicas en mi cuerpo. Entonces, eh, no sé bien si es completamente el gluten, si hay algo más allá. Mm, Entonces, tengo que seguir haciendo más estudios, igual que me recomendó la doctora. O sea, me mm, derivó por el hecho de que para ver si es solamente el gluten o hay algo más allá al sistema inmune mm, o soy alérgica al trigo, al maíz, porque el maíz ujú, también me causa una reacción alérgica horrible. Entonces, estoy así como en el aire, mm, en un mundo totalmente desconocido. sí, sí. Al Sí. inicio, claro, o sea, no te voy a mentir que cuando me diagnosticaron a los 8 años fue como, ¿por qué Mm, mis compañeros pueden comer esto y yo no? Y en la adolescencia, o sea, a la Monse la entiendo perfecto, porque también fue un proceso, o sea, todas las etapas sí. de como de niñez, adolescencia y después ya en la U, son un proceso de aceptación constante de la enfermedad celíaca. O sea, uno llega a un punto en que dice, ya, estoy full empoderada. Sé que puedo comer, que no busco opciones sin gluten ricas y todo eso, pero en ciertos momentos de la vida, en ciertas situaciones igual, está el recordatorio de tienes que aceptarlo.
Y Sí. Jocelyn, es un proceso. O sea, yo te juro que no te puedo decir como si de un día para otro ya va a estar lista, lo vas a aceptar y todo, porque es un proceso más allá de la alimentación, es como aprender a entender el cuerpo y a aceptar que tu cuerpo tiene eso, porque nosotros vamos a estar con nuestro cuerpo toda la vida, nos va a acompañar siempre. Entonces también es una manera de empezar a quererlo, ¿cierto? Pero desde el cuidado, ¿cierto? Entonces, pero estamos acá contigo, todas las que estamos aquí, las 5, vamos a estar contigo en todo este taller y bueno, y después podemos hacer un grupo y nos vamos compartiendo experiencias y todo eso, pero hay una comunidad gigante de celíacos y que se apoyan, que nos apoyamos y estamos acá, ¿ya? Como dijo Mónica por ahí, no estás sola. Gracias, muchas gracias. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Marcia, no sé si quieres compartir algo por el chat o seguimos. Cuéntame. ¿No? Ok. Hola, Aquí. ¿se Hola, escucha? Marcia. Ahí sí. Hola. Mira, yo llegué a este taller porque mi hijo se llama Vicente Rojas, Ujú, ¿ya? Él fue diagnosticado con celiaquía hace como un mes más o menos, como en octubre, por ahí. La verdad es que él llevaba como harto tiempo con muchos dolores de guata, muchos ujú, estudios, exámenes, y finalmente todos los exámenes de sangre le salían bien y la ujú, endoscopía salió alterada con la biopsia. ujú. ¿Ya? Así que fue diagnosticado hace poco tiempo, fue a Sí, una sesión, fue contigo, Sofía, sí, fue a su primera sesión con Nutri, lo y recuerdo. él, bueno, él ahora está en exámenes y todo, así que él me Ujú. dijo que me metiera a este taller para informarnos más, porque me pasa lo mismo que les Sí, pasa sí. a las niñas que han hablado anteriormente, Mm, que es todo nuevo, sí, uno piensa que hay muchas cosas que va a dejar de comer o para pasarlo bien va a tener que dejar exacto. de comer muchas cosas, pero la verdad es que nos hemos ido dando cuenta que en general nosotros nos alimentamos con cosas que tienen poco gluten. Sí, yo creo que es Claro, el pan la diferencia, claro. El pero pan, bueno, sí. Sí, Marcia, un gusto conocerte. No te veo, pero un gusto, de verdad. Sí, igual. po, son harto, o sea, las situaciones en que uno dice, hoy no voy a poder comer nada rico, no sé qué, al final hay hartas cosas ricas, uno puede transformar la versión con gluten a sin gluten y no queda mala, queda súper rica, pero eh, hay que como abrir la mente, yo le digo, de que vamos a probar cosas distintas, quizás no con el mismo sabor a las cosas con gluten, van a ser distintas, sí, pero básicamente va a ser la misma preparación. Entonces, quizás mente abierta a probar un sabor distinto, pero em, eso va a ir de la mano con ir aceptando la enfermedad. ¿Ya? Porque obviamente que cuando a uno le diagnostican o te dicen, no, no puedes comer esto, no sé qué, uno encuentra todo malo, ¿cierto? Como que anda bajoneado y eso es súper entendible, o sea, te diría que es extraño si no fuese así, porque hay que aceptarlo, es un proceso. Entonces, todo va de la mano. Tener el conocimiento de la enfermedad celíaca, tener el conocimiento de la alimentación sin gluten, empoderarse de la alimentación, lograr adherencia, o sea, todo eso va junto, no es una cosa como aislada. Entonces, de a poquito, Vicente, la Monse, Jessica, Jocelyn, lo van a ir aceptando y van a ver que no es tan terrible como uno lo piensa, ¿ya? Así que vamos a seguir y me encantó que todos hayan compartido por qué estaban acá. Yo quiero saber, ¿saben ustedes de la enfermedad celíaca? Los voy a hacer participar harto, así que estén preparados. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué han visto? ¿Qué han leído? ¿Qué les han explicado? Yo lo que entiendo es que es una enfermedad autoinmune Ujú, donde el cuerpo reacciona
en contra del gluten, o sea, se defiende, lo desconoce y se defiende y empieza a afectar por el intestino delgado y que se empiezan es lo que yo entiendo con mis palabras, se Claro, por empiezan como supuesto. a atrofiar, a desgastar las vellosidades intestinales Ujú. y eso hace que no se absorban y no se asimilen los nutrientes, los minerales, todo lo que vamos consumiendo. Exacto, exacto. ¿Alguien más? Ahí Jessica dijo alergia a la proteína del trigo, ¿ok? ¿Quién más tiene alguna explicación? ¿Alguien dice? Espérame. Eso mismo. Mónica dice, ¿es eso mismo a lo de Marcia o a lo de Jessica? Ahí, Perdón, a la primera persona que explicó el tema Marcia. de la celiaquía. Ya, perfecto, Es lo más o perfecto. menos lo que nos explicó la gastroenteróloga Súper. y bueno, que afecta obviamente las vellosidades del intestino, no estar, digamos, paraditas, bien Ujú. chascona, como nos comentó la gastroenteróloga, no permite la adecuada absorción de los nutrientes de los alimentos. Claro, súper bien, súper. Ahora vamos a ver entonces. Sí, efectivamente es un trastorno sistémico, ¿ya? Que eso quiere decir que no afecta solamente al sistema gastrointestinal, sino que puede ser, le dicen como una enfermedad camaleónica, porque afecta a muchos sistemas del cuerpo cuando no estamos haciendo la alimentación sin gluten o, por ejemplo, cuando no hay un diagnóstico aún, ¿ya? Entonces puede afectar a la tiroides, al hígado, a los huesos, por ejemplo, osteoporosis, ¿cierto? Y de base inmunológica, como dijo Mónica, es que nuestro cuerpo, nuestros anticuerpos, que son como las policías de nuestro, en este caso del intestino, entra el gluten a nuestro cuerpo y dicen, ah, llegó el gluten, tengo que atacar. Y empiezan a atacar, 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 y ahí les voy a mostrar lo de la vellosidad intestinal. Entonces, atacan y atacan todo. Ellos producen una inflamación en nuestro intestino, entonces ellos, todo lo que sea gluten, lo atacan y hay inflamación del intestino. Entonces, por eso es autoinmune o con base inmunológica, porque el cuerpo se ataca a sí mismo. Afecta a personas genéticamente predispuestas, o sea, les podría decir que casi el 95-92% de las personas con enfermedad celíaca, o incluso más porcentaje, tienen el gen de enfermedad celíaca. Por eso le dije a Jessica, a Mónica, bueno, a todos, en verdad a todos, que era importante que veamos esta parte de la familia, porque lo más probable, Marcia, en este caso, es que tú o tu marido o tu esposo, ¿cierto? Tu pareja, tengan enfermedad celíaca, quizás no diagnosticada, o bien tengan solamente el gen de enfermedad celíaca y que tú se lo hayas pasado a Vicente, ¿ya? Eso quiere decir que uno tiene el gen y puede desarrollarlo o no, ¿ya? O lo podemos desarrollar en la niñez, en la adolescencia, en la adultez mayor, ¿ya? O bien podemos tener el gen y nunca en la vida lo desarrollamos, ¿ya? Ponte tú, Jessica, lo podrías averiguar con tus papás. Mónica, ustedes se podrían hacer el examen. Tú, tu marido o tu pareja, ¿cierto? Tus hijos, si es que tienes más hijos, y lo mismo a Marcia, los hijos también, los otros hijos me refiero, Jocelyn también, o sea, toda la familia la familia cercana de primer grado, se debiese hacer el examen de enfermedad celíaca, por lo menos de los anticuerpos. Si ustedes ya se quieren hacer el genético para saber si están predispuestos a tenerlo, también bienvenido sea. Pero el que hay que hacerse periódicamente es el de los anticuerpos, sí o sí, ¿ya? Si son familiares de personas con enfermedad celíaca, ¿ya? Y en cuanto a de cómo se produce, es por la ingesta del gluten y principalmente, ¿ya? Algo importante a decir del tema de... no, eso lo vamos a ver en la otra diapositiva. Disculpa, ya me estaba adelantando. Entonces, ahora mirando ya todo lo que es el intestino en sí, esto que me encantó como te explicó Mónica, tu gastroenteróloga, que claro, tenemos las vellosidades intestinales,
normales, o sea, sin gluten, sin inflamación, ¿cierto? Por el gluten, y son así, como unas vueltitas, como una montaña rusa, ¿cierto? Entonces, en estas vueltitas, ¿cierto? En estas que están acá, hay pelitos. En cada vueltita hay pelitos, pelitos, pelitos. Y esos pelitos, por así decirlo, son los que generan la absorción de nutrientes, ¿ya? Entonces, cuando llega el gluten, causa la inflamación y la mala absorción es porque, por lo general, está aplanada esa vellosidad intestinal. Pero puede estar muy aplanada o puede no estar tan aplanada, pero igual en la clasificación de March, March 2, March 3, perdón, son las de enfermedad celíaca por lo general. La 1, o sea, perdón, la 0, la 1 no, y la 2 y la 3 podría ser como ya concluyente en enfermedad celíaca. Ya entonces cuando está aplanada la vellosidad intestinal, los nutrientes pasan de largo, por así decirlo. Entonces ahí entra esta intolerancia a la lactosa que a uno le dicen que tiene, porque esos pelitos actúa la lactasa, que es la que rompe a la lactosa. Ya entonces, cuando hay intolerancia a la lactosa secundaria a la enfermedad celíaca, es porque la lactosa pasa de largo. Entonces, ¿qué hace? Llega al intestino, ¿cierto? O sea, en el intestino, perdón, grueso y también el delgado, actúan ciertas bacterias, se produce una fermentación y por eso hay gases, ¿ya? Pero esa intolerancia a la lactosa secundaria a la enfermedad celíaca se podría resolver cuando la persona sigue la alimentación sin gluten al 100%, ¿cierto? Y de manera permanente. ¿Ya? Pregúntenme algo hasta ahora porque he dicho harta información. O si me dicen si ya está claro, ustedes me dicen. Está claro. Súper. Entonces, seguimos. Grupos de riesgo, que esto es lo que yo les hablaba de cuando era genética la enfermedad. Tenemos grupos de riesgo de primer grado, padres, hermanos, hijos, ya de segundo grado, tíos, primos, sobrinos, que también puede pasar. Obviamente la prevalencia es mucho menor, ya, pero de familias de primer grado es mayor. Hay personas con enfermedades asociadas, ya que pueden estar predispuestas a tener enfermedad celíaca, o bien también los hermanos gemelos, que también se puede ver. Vamos a ver las enfermedades asociadas. Por ejemplo, hay una persona que tiene diabetes tipo 1, recién diagnosticada. A esa persona o a ese niño, por lo general son al grupo etario infantil, hay que evaluar al tiro de inmediato si tiene enfermedad celíaca o no, ¿ya? Porque son enfermedades que van casi que muy relacionadas, igual que el síndrome de Down, la tiroiditis autoinmune, que es un problema de la tiroides, hay un déficit de inmunoglobulina A, que es un tipo de enfermedad. Básicamente, estas enfermedades, la mayoría son o autoinmunes o tienen o comparten el gen de la enfermedad celíaca, ¿ya? Siempre hay que evaluarlo. Puede ser que la persona con diabetes tipo 1 o síndrome de Down nunca en su vida desarrolle la enfermedad celíaca y no tenga ni siquiera el gen, nada. O bien puede ser que sí lo desarrolle. Entonces, por eso hay que ir estudiando a estas personas, ¿ya? Esto es más que nada para que ustedes tengan conocimiento de esto, ¿ya? Sofía, Dale, perdón, si dale. nos podemos regresar a la anterior diapositiva. Si, por Por ejemplo, supuesto. mi hija, o sea, no tiene diabetes, no tiene Ujú, tiroiditis, pero sí, sí tiene enfermedad celíaca, ¿significa que puede desarrollar estas no. enfermedades? No, para nada, para nada. Ah, Por ya. lo general, o sea, por supuesto que si ella no se cuida, por ejemplo, nada, si nada, 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 puede que desarrolle, por ejemplo, una dermatitis herpetiforme, son granitos que están en los codos, en las rodillas, ya que es un tipo de dermatitis. Pero, por ejemplo, síndrome de Williams, de Turner, de Down, diabetes tipo 1 y eso, lo más probable es que no lo desarrolle, pero sí puede desarrollar otras enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, cáncer de estómago, puede desarrollar también, bueno, deficiencias de vitaminas, que eso nos lleva a anemias, ¿ya? Problemas de, también, ahí Jessica dijo un punto súper importante que no lo tengo anotado acá,
Entonces, problemas de anemia, problemas en la piel también pueden producirse, por ejemplo, la dermatitis, acné, y también se pueden producir, por ejemplo, cefaleas, dolores de cabeza, o sea, como dije antes, la enfermedad celíaca, si uno no se cuida, puede afectar distintos sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros nos tenemos que cuidar al 100%, ¿ya? Algo importante que dijo Jessica, que es súper muy bien, es que la enfermedad de Hashimoto se relaciona también con la enfermedad celíaca y se ha visto también que bajando el gluten en la alimentación, esa enfermedad de Hashimoto básicamente disminuye la sintomatología y se va mejorando de alguna manera. Ya no es que no la vayas a tener, pero sí disminuye la sintomatología y puedes ir tratando la enfermedad con una alimentación sin gluten. Sí, sí, ¿ya? Si gusta, Jessica, te puedo mandar material para que leas al respecto, para que también tengas más conocimiento de ello y por qué se indica alimentación sin gluten, ¿ya? Por supuesto que sí. Entonces, sigamos con la presentación. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre celiaquía, sensibilidad al gluten no celíaca, ¿cierto? Y alergia al trigo? Acá tenemos las tres. La celiaquía se puede producir de semanas a años, o sea, una guagua que tenga 6 meses empieza la alimentación complementaria, ¿cierto? Se le introduce gluten a través de harina de trigo y otros alimentos con gluten y se le puede desarrollar, ¿cierto? O puede ser años, como les dije, o sea, a la mamá de, espérame, ¿de quién era? Creo que era Jessica o Jocelyn, ya me confundí. Jessica, Jessica, ya, perdón, ahí sí. A la mamá de Jessica se le desarrolló ahora, a los 71 años. Tengo pacientes que se le desarrollan a los 63. Otros, ponte tú como Vicente, que es más joven. Y así. Entonces puede ser desde la niñez hasta la adultez mayor. Es autoinmune, como les dije antes, hay genética asociada, hay anticuerpos positivos de antitransglutaminasa, ¿cierto? Antiendomicio y también se evalúa la antigliadina. Los principales son los primeros dos que les dije. Hay una enteropatía típica, que es la inflamación del intestino, ¿cierto? Y hay síntomas, tanto intestinales como extraintestinales. Por eso a veces pasa que demora tanto en diagnosticarse porque hay personas que solamente tienen síntomas extraintestinales, dolores de cabeza, osteoporosis, anemia, etc. Y no tiene nada que ver con diarreas, gas, hinchazón, ¿cierto? O estreñimiento. Entonces se demora más porque no se tiende a pensar que podría ser una enfermedad celíaca, ¿ya? Y la celiaquía tiene enfermedades asociadas como les mostré antes. Después tenemos la sensibilidad al gluten no celíaca. Puede ser de horas a días, ¿ya? Esta sensibilidad al gluten todavía es una enfermedad que está en pañales. Aún no se sabe a ciencia cierta si es solamente el gluten el que genera sintomatología o es también algunas proteínas específicas del trigo. O bien otros alimentos, por ejemplo, los que son altamente fermentables, como los FODMAP. No sé si han escuchado esa sigla últimamente que está súper de moda. Entonces, es una reacción inmune poco clara, como les dije. Hay una genética desconocida aún, ya la genética conocida solamente de la celiaquía. Anticuerpos negativos, excepto que en algunas personas se ve, por ejemplo, la antigliadina de esa midada, perdón, IgA, IO, IgG. Hay una enteropatía que puede arrojar March 0 o March 1, ya no más que eso. Sí hay síntomas, por ejemplo, intestinales y extraintestinales, igual que la celiaquía, y no tiene enfermedades asociadas, ¿ya? Y después, espérame que ahí dice, ya, los alimentos, Mónica, explícame, que son altamente fermentables, o sea, por ejemplo, que son todo lo que es fructo oligosacarios, son un tipo de carbohidrato, que son súper, que cuando llegan al intestino se fermentan más de lo que deberían, ¿ya? Entonces, en algunas personas generan mucha más sintomatología que en otras, ¿ya? Jocelyn. Por ejemplo, a mí me pasa de que todos los anticuerpos que a mí me han ido haciendo, todos salen negativos.
¿Ya? pero a mí me hicieron el examen de tipificación, el de Q2 y el de Q8, ya, y esos salieron positivos. Ujú, Entonces la doctora me había dicho de que, bueno, eso me estaba diciendo de que yo venía ya, la celiaquía incorporaba mis genes. ujú, Y en este momento, obviamente, ya estaba diagnosticada como celiaquía, pero ujú, acá yo estaba viendo que usted dice que cuando es sensible al gluten, pero no celíaca, es ujú. ahí cuando los anticuerpos son negativos. Entonces yo podría estar más en Claro, ese. ahí es que ahí básicamente, a ver, la genética no va a diagnosticar, no vamos a hacer diagnóstico con la genética, ¿ya? Porque hay personas con celiaquía que tienen el gen y otras que puede que no, pero es muy poco probable. Entonces, si hay anticuerpos negativos, hay otras pruebas y otros estudios que se le puede hacer a la persona, o en este caso a ti, por ejemplo, em, que pueden decir si hay enfermedad celíaca o no. ¿Ya? Lo importante es que si ya los anticuerpos eran negativos, yo haría una endoscopía igual, con biopsia, Sí, ¿ya? sí, a mí me hicieron igual la endoscopía y una Ya. biopsia, ¿ya? Y en la biopsia salía que mi intestino estaba rojo y Ajá, tenía un poco atrofiadas las vellosidades. la biopsia. ¿Y en qué categoría te pusieron? Es que l- o sea, la doctora lo atribuye que quizás el daño era tan leve Ujú, que no, o sea, no, la biopsia no arroja que yo sea celíaca, ya, ¿ya? perfecto. Pero sí por Ujú, el examen de tipificación y todos los ujú. síntomas que yo tengo, Está, la se doctora asoció. lo asocia Ya, a la celiaquía. sí, perfecto. Porque lo más probable Sí, es que si tú sigues con la alimentación con gluten, sí hay una atrofia de vellosidades y sí hay una activación de anticuerpos. Porque quizás se desarrolló recién ahora, sí, ¿ya? sí, porque yo empecé Em, hace un año con eso, exacto, exacto. así más Entonces, fuerte, la verdad. claro, claro, mejor no arriesgarse y no empezar a comer gluten. Y de todas maneras, lo que voy a hablar después es que la sensibilidad al gluten no celíaca y la celiaquía, el tratamiento es el mismo, ¿ya? Es llevar una Ah, ya. alimentación sin gluten. El diagnóstico se hace de distinta manera, pero ahora ya pasando a la alergia al trigo, que es algo súper importante, que es muy distinto a la celiaquía y la sensibilidad al gluten, porque es solo el trigo, nada más. La reacción es inmediata, puede ser de horas, o sea, de pocas horas o tardía, de horas a 2 días, ¿ya? Puede ser esta alergia al trigo, por ejemplo, con anticuerpos positivos, ¿ya? Pero el daño en el intestino no está, ¿ya? Y hay una formación de un anticuerpo que se llama IgE, que es específico de alergia, ¿ya? Hay síntomas intestinales y también extraintestinales y no tiene enfermedades asociadas. Entonces, ¿qué hace uno para el diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca? Descarta la celiaquía, descarta la alergia al trigo y recién ahí se duda si hay sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Ya? Ponte tú, si a ustedes le hacen, no les hicieron ni siquiera endoscopía biopsia, solo se quedaron con el resultado de los anticuerpos y qué sé yo, y pasaron directo a la sensibilidad al gluten, idealmente que no sea así, ¿ya? Porque puede haber alguna alergia al trigo o puede haber una verdadera celiaquía, ¿ya? Entonces, la sensibilidad al gluten es lo último que se diagnostica o descarta, ¿ya? Eso. Y importante ahora ya pasarnos de lleno al gluten en sí. El gluten, como yo creo que ya todas sabemos, está en el trigo, centeno y cebada, ¿ya? Esos tres cereales. En la avena, ¿por qué lo puse con asterisco? Porque en la avena en sí, como de manera natural, no tiene gluten, ¿ya? Pero sí puede estar contaminada con gluten porque hay más producción, por ejemplo, en este caso, de trigo que de gluten. Entonces, en los molinos del trigo puede haber producción de avena y en la misma molienda, en la misma empresa donde la están envasando, ¿cierto? Puede haber contaminación.
Por eso se dice que la avena que tiene que comer la persona con celiaquía tiene que ser sin gluten, porque es básicamente evitar que tenga contaminación cruzada, ¿ya? Hay personas que en el inicio de la enfermedad o en general la avena no, o sea, le genera sintomatología, perdón, sí, pero también puede ser porque es mucho contenido de fibra que tenga la avena o bien porque la proteína de la avena sí le genere sintomatología y esa persona no la tenga que comer, ¿ya? Pero importante saber que la avena no tiene gluten en su forma natural, ¿ya? ¿Y dónde se encuentra el gluten? En los alimentos y también los encontramos en medicamentos y ya si nos vamos como algo más cosmético, o no sé si es cosmético, sino que es más que nada la pasta de dientes, ¿ya? Que es, no sé en qué categoría entrará eso, pero la pasta de diente puede tener gluten. ¿Por qué no hablo de los labiales? ¿Por qué no hablo del maquillaje? Porque esas cosas nosotros no las vamos a comer. ¿Ya? A menos que tengamos una reacción alérgica, por ejemplo, al trigo, que pueden ocupar almidón de trigo para estas cosas, y ahí sí va a haber una reacción. Pero solamente lo que nos metemos a la boca, perdón, es la pasta de dientes, eso sí puede pasar, puede que nos traguemos un poco de pasta de diente y esas micro em, partes de la pasta de diente que pasan, igual pueden ir provocando daño constantemente porque la pasta de diente la ocupamos todos los días, ¿ya? Y ya hablando de los medicamentos, acá en esta parte hay que poner mucha atención, porque los medicamentos, o sea, uno ni siquiera se da Perdón, cuenta. Sofía, Sí, perdón que te sí, interrumpa, no te pero ¿qué preocupes. pasta de dientes que hay que ocupar? La pasta de dientes, por lo general, la que es sin gluten es la Colgate. Em, y si ustedes ocupan otra, pueden preguntar directamente a la empresa. Es más fácil, más rápido por Instagram, que pregunten o al laboratorio que los hace y ver si efectivamente tiene gluten o no. ¿Ya? Porque hay veces que las pastas de dientes no las certifican por lo general. Entonces, si ustedes ocupan otra, preguntar. Y si les dicen puede contener o si dicen directamente no estamos seguros o qué sé yo, irse a la lista de la Fundación Convivir, que ahí hay pastas de dientes que están certificadas, ¿ya? Pero también ustedes pueden preguntar a la empresa o al laboratorio, no hay problema. Que eso se los quería decir ahora con los medicamentos, ¿ya? Entonces, tenemos los medicamentos y no todos van a tener almidón como excipiente, ya como ese ingrediente extra. Hay algunos que no lo van a tener y otros que sí. Cuando dice almidón a secas, o sea, sin el apellido de qué almidón es, siempre dudar que puede ser de trigo o si es de maíz, maravilloso, pero si dice almidón a secas, no, siempre dudar porque puedes tener gluten, ¿ya? Cuando hay almidón de maíz de excipiente, bien, súper, porque no tiene gluten, ¿ya? El maíz no tiene gluten. Y también puede asumirse que está libre de gluten, ¿ya? Pero, como te conté antes, Mónica, que medicamentos y pasta de dientes lo pueden buscar en el listado de la Fundación Convivir y ahí pueden ver un listado gigante de medicamentos que están certificados. Si no está certificado por la Fundación Convivir, o sea, si no está en la lista y ustedes tienen la duda de algún suplemento, de alguna vitamina, algún mineral, algún medicamento, alguna pasta de dientes, pregunten directamente a la empresa o al laboratorio, ¿ya? Porque les deberían responder o bien ingresan a la página web y ven si está certificado, ¿ya? Porque la Fundación Convivir no es la única que certifica, ¿ya? También está Coacel y también está el INTA, ¿ya? Son tres entidades. Entonces, ahí es importante que sean, como yo les digo a mis pacientes, catetes, preguntar, preguntar, preguntar. ¿Ya? Pregúntenme algo de esta parte. Si no tienen dudas, podemos seguir. Sigamos entonces. Ya, ahora ya llegamos a los alimentos, que es una parte fundamental. Em, ya, sí, les escribo acá. Entonces, justo acá está. Coacel,
Fundación Convivir y también el INTA. Ya, esos son los tres. Puede que hayan más entidades certificadas, o sea, que certifiquen, ¿ya? Pero estas son las que yo conozco que certifican, ¿ya? Pero pueden haber muchas otras, ¿ya? El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología y Alimentos, y ahí también se atienden pacientes, ¿ya? Es súper bueno porque es básicamente el Instituto Nacional, ¿ya? Las otras, Fundación Convivir y Coacel, son entidades privadas, pero las tres son buenísimas, ¿ya? Algo acá que les quiero decir de los alimentos es que los alimentos en su forma natural, toda esta lista que sale acá son sin gluten. Lácteos, legumbres, frutos secos, algas, pescados, huevos, carnes, mariscos, frutas, verduras, hortalizas, semillas. Por supuesto que los cereales permitidos sin gluten, ¿cierto? Que eso ya hay algunos que son en su forma natural, por ejemplo, el trigo sarraceno o alforfón, que no tiene nada que ver con el trigo, la quinoa y el amaranto, esos tres cereales también, el arroz, ¿cierto? Que después los vamos a ver escritos. Pero básicamente les quiero mostrar todo este abanico de variedad de alimentos naturales que no tienen gluten, ¿ya? Entonces, uno puede llevar esta alimentación o basar nuestra alimentación en alimentos naturales, ¿ya? No es necesario basar la alimentación en solo productos del supermercado, que uno, que son súper caros, y segundo, que muchos no entregan tanto valor nutricional. Por supuesto que los podemos comer, porque también son ricos y en ciertas ocasiones, en celebraciones, por supuesto que podemos recurrir a ellos y perfecto. Pero la idea, como les voy a contar después, es basar en estos alimentos, en los naturales. Ya de ahí les voy a contar por qué. Primero veamos esto de la Fundación Convivir, que ahí están los alimentos certificados, como les dije, tienen una aplicación inclusive, y está la Corporación de Apoyo al Celíaco también. En estas dos páginas, en sus dos páginas web, hay información sobre qué es la enfermedad celíaca, como más o menos como lo que vamos a ver hoy día, pero está también en esas páginas. Y también tienen recetas, muchas recetas. Y hay una aplicación en específico que se llama OK2Shop. Esta aplicación la tienen que descargar ahora ya, en este momento. ¿Por qué? Porque al momento de descargarla, ustedes van a encontrar, yo les voy a mostrar acá, van a encontrar, ay, no se ve, para no, a ver, espérame, lo voy a bajar el brillo, a ver si se ve ahí, no, tampoco. A ver, ahí, no, se ve más o menos. Bueno, esta aplicación cuando la descarguen, ustedes pueden buscar el alimento en específico para ver si tiene gluten o no, ¿ya? Entonces, sí, Mónica, es maravillosa, sí, sí, es súper fácil usarla, súper. Entonces, ustedes pueden escanear un alimento o bien buscarlo en la lupita y les va a salir si es apto para ustedes, porque se tienen que hacer su perfil de alimentación sin gluten. Y si aparece en amarillo o en rojo, es mejor dudar porque lo más probable es que tenga gluten, ¿ya? Entonces, esta va a ser su mejor amiga durante mucho tiempo, hasta que ya puedan tener una alimentación con la cual que ustedes ya sepan qué alimentos no les generan, o sea, que no tienen gluten y, o en caso, por ejemplo, de que vayan a alguna parte, algún otro país, o perdón, ciudad de Chile, porque creo que es, OK2Shop es solamente de Chile, a otra ciudad de Chile que no sea la en la que ustedes viven, buscan el alimento y ahí les va a salir, ¿ya? Y si no, bueno, me hablan por WhatsApp y yo los ayudo a buscar, o perdón, por Instagram. Entonces, como les dije antes, idealmente es basar la alimentación en los alimentos naturales, ¿ya? Tiene que ser una alimentación rica en fibra, porque cuando uno deja de comer gluten, deja de comer alimentos que son ricos en fibra, ¿ya? Cereales. En este caso, ponte tú la harina de trigo, cebada, centeno, esos alimentos están en alimentos ricos en fibra, ¿ya? O también son ricos en fibra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aumentarla de alguna manera. Frutas, verduras, legumbres, cereales, por ejemplo, arroz integral,
pseudo cereales, que ahí está el trigo sarraceno, la quinoa y el amaranto, que estos tres son los mejores alimentos, les podría decir unos superalimentos en cuanto a cereales, como acompañamiento de la proteína, ¿cierto? Porque son ricos en fibra, altos en proteína, específicamente la quinoa, que es maravillosa, y también tienen vitaminas y minerales. Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan entre el arroz y la quinoa o el trigo sarraceno y el amaranto, les digo a ciencia cierta, quinoa, trigo sarraceno o amaranto, antes del arroz, ¿ya? No estoy hablando de calorías, carbohidratos, ni nada de ese estilo, sino que es netamente por su valor nutricional, ¿ya? Que va mucho más allá de las calorías o los carbohidratos, ¿ya? Y por supuesto, proteínas de buena calidad tenemos que tener, pollo, pescados, ya tenemos también carnes de vacuno, sí, idealmente que sean más proteínas blancas que rojas, porque las rojas por lo general tienden a generar un poco más de inflamación, ya, pero no quiere decir que las dejen de comer, ya, sino que igual priorizar como ir teniendo una variedad, ya. Grasas saludables, palta, aceite de oliva, aceitunas, semillas que no están escritas acá, frutos secos, todo eso, ese tipo de alimentos. Mariscos también, por supuesto que sí, sí, sí. Entonces, con todos estos alimentos uno igual puede hacer cosas en la casa. Obviamente demandan más tiempo, em, pero nos aseguramos, uno, de que tenga buen valor nutricional y segundo, que tenga, o sea, que sea sin gluten, ¿ya? Yo sé, yo sé, porque también he pasado por eso y paso por eso constantemente, de que a veces da un poco de flojera prepararnos los alimentos, ¿cierto? O nuestras colaciones o qué sé yo, pero al final es una alimentación. Si nosotros nos empezamos a preparar las cosas en la casa, es mucho mejor nutricionalmente que comprar las cosas envasadas del supermercado. Por supuesto que hay alimentos envasados del supermercado que son sin gluten, que tienen buen valor nutricional, y eso sí, sí hay, y se los voy a mandar, ¿ya? Les voy a mandar todos esos alimentos que yo em, les he dicho. Jocelyn, ¿puedo comer todas las legumbres? Sí, todas las legumbres son sin gluten. Ahí es su decisión. Sí, compran la legumbre seca, certificada sin gluten, o bien compran, hay tres opciones. Compran la legumbre seca y la preparan en la casa, la certificada sin gluten. Compran la legumbre seca, no certificada, pero la lavan muy bien antes de prepararla, que eso también se puede hacer. O bien compran las legumbres envasadas, las que ya están preparadas, que la marca Cuisine & Co está certificada sin gluten, ya que eso es solamente para porotos, todo tipo de porotos y garbanzos. Las lentejas no están certificadas, ¿ya? Y hay otras marcas, si no me equivoco, de envasadas sin gluten, ¿ya? Que también se las voy a mandar en el PDF con los productos envasados, ¿ya? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí, Jocelyn, puedes comerlas. Idealmente, lavarlas bien si es que no encuentras una certificada sin gluten, ¿ya? Entonces, ya entrando a la contaminación cruzada, quiero saber si tienen alguna pregunta para ya poder entrar a este tema. ¿Alguna pregunta de lo que hablamos antes? ¿No? Súper. Ok, entonces, la contaminación cruzada es todo un tema, ¿cierto? De qué puedo usar, qué no puedo usar, dónde preparo los alimentos, dónde no los preparo, si puedo salir a casa de amigos, familiares. Pueden ir a casa de amigos, familiares, o sea, sí o sí hay que vivir la vida con una alimentación sin gluten, pero eso no significa que nos tengamos que quedar encerrados en la casa, ¿ya? Entonces, primero veamos lo básico. Leamos acá lo que sale porque lo quiero leer con ustedes. Dice, preparar y cocinar primero toda la comida libre de gluten. ¿Ya? ¿Eso para qué? Para evitar que se contamine con alguna otra preparación que vayan a hacer en la casa o en alguna otra parte que tenga gluten. Ya, primero todos los sin gluten y de ahí preparámoslo con gluten. O bien tener espacios separados. En la misma cocina, por ejemplo, en el mesón de la cocina, cocinar los sin gluten y en la mesa, que puede estar al lado de la cocina o tener algo aparte, prepararlo con gluten. Ya, mi recomendación ahí es que siempre preparen cosas sin gluten
a menos que ponte tú que vayan a comer pan y que ahí les voy a dar el consejo de cómo lo hacen para cuando comen pan con gluten y sin gluten, ¿ya? Segundo, o antes de cocinar, eso debería haber ido en el primer punto, asegurarse de limpiar las superficies donde van a cocinar. Ya no necesitan cloro para cocinar, o sea, para limpiar la superficie, pero mi recomendación es usar las toallitas de cloro porque, o húmedas, porque es mucho más fácil de sacar la suciedad. Entonces, las migas van a quedar pegadas a la toallita húmeda, o bien pueden hacerlo con toalla nova, mojarla y sacar la suciedad, ¿ya? Pero es más que nada para que no quede ninguna miga en el mesón. Bueno, separar la comida sin gluten de la con gluten, ¿cierto? Separarla para que no haya contaminación cruzada, almacenar en forma separada, porque ponte tú, si pasa que almacenan los alimentos abiertos, o sea, no sellados en tupper o con alusa o de alguna forma, ese alimento con gluten, uno lo saca, lo mueve, qué sé yo, pasa al alimento sin gluten. Entonces, idealmente, para evitar como esta duda de si se contaminó o no, separarlo y almacenarlo de forma separada, ¿ya? Utilizar vajillas, recipientes, utensilios distintos durante la preparación y la conservación, ¿ya? Durante la preparación, ¿a qué nos referimos? Estoy preparando fideos con gluten y sin gluten en ollas separadas, ¿cierto? Pero tengo la cuchara. Entonces, yo revolví la cuchara con el de los fideos sin gluten, pero no puedo después revolverla con gluten y pasar de nuevo a la sin gluten, ¿ya? Porque esa cuchara ya está contaminada con gluten, entonces si la paso a la sin gluten, no podemos comer los alimentos, o sea, los fideos, ¿ya? Lo mismo pasa, ponte tú, cuando con el agua de cocción, ¿ya? Si ustedes quieren ocupar la misma agua de cocción, no hay problema, pero que esa agua de cocción sea de los alimentos sin gluten, o sea, de los fideos sin gluten. Yo cocino los fideos sin gluten, los saco, ¿cierto? Y de ahí puedo poner los fideos con gluten y no hay problema, porque los fideos sin gluten no se van a contaminar, ¿ya? ¿Se entendió eso, cierto? Es como un poco enredado de hablar sin y con gluten. Y ya así, entrando ahora a los recipientes, ¿cierto? Vajilla, utensilios, entramos de lleno a lo que es tablas de madera. Las tablas de madera son, cuando uno hace los cortes, se empiezan a generar líneas, ¿cierto? Cortes en la madera. Y también suelen ser más porosas. Entonces, cuando yo corto alimentos con gluten o preparo alimentos con gluten en esta tabla de madera o hago, ponte tú, un picoteo, es cierto que ahora está súper de moda ocupar las tablas para que se haga bonito, ¿cierto? Con galletas y todas esas cosas con gluten. Ese gluten, aunque uno lo lave, pero así ya súper exhaustivamente, con agua caliente, qué sé yo, que sale más fácil la suciedad, puede ese gluten quedar en estas porosidades o en estas líneas de la tabla. Entonces, mi recomendación es que cuando vayan a hacer estos picoteos, ¿cierto? En las tablas, tener una tabla solamente para los picoteos y que el picoteo sea sin gluten. O bien que ustedes tengan su tablita, se hacen el mismo tipo de picoteo, pero con las galletas sin gluten, y los otros se hacen su tabla con galletas con gluten, ¿ya? O con otros alimentos que tengan gluten. ¿Ya? Es separar. ¿Ya? Para preparar las cosas en la casa, en el día a día, idealmente que sean tablas no de madera, porque lo más probable es que las tablas de madera ya tengan gluten porque lo hayan ocupado muchos años anteriores cuando no tenían enfermedad celíaca, ¿cierto? Entonces, idealmente ocupar tablas que sean o de vidrio, ¿cierto? O de silicona que no tenga porosidad. Eso es lo más importante, que no se le genere ese corte y que no queden partículas de gluten por ahí entre medio, ¿ya? O migas y esas cosas. Volviendo a las cosas de madera, las cucharas de madera pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Por más que uno lo lave, idealmente tener cucharas de silicona o algún otro tipo de cuchara o cucharón, qué sé yo, pero que no sea de madera. Y si les gusta usar de madera, comprar nuevos y que solamente cocinen cosas sin gluten con esas cucharas de madera, ¿ya? No habría problema.
Algo importante es el tema de los paños de plato, ya que no está escrito acá, pero es súper importante mencionarlo. Los paños de plato pasan por toda la cocina, o sea, uno limpia el mesón con el paño de plato, seca los platos, ¿cierto? Los utensilios, qué sé yo, la mesa, o sea, pasa por todas partes. Entonces, ese paño de plato lo más probable es que esté contaminado con migas de pan o con otros alimentos con gluten. ¿Ya? Mi recomendación es que la vajilla, los utensilios, los dejen secar en donde los dejan cuando los lavan, ¿ya? Si tienen lavadora de plato, mejor todavía porque va a salir seco, ¿ya? Pero si no tienen, dejarlo estilar y esperar que se sequen solitos, ¿ya? No tienen por qué ocupar un plato distinto, una olla distinta, un tenedor distinto, lo importante es que esté bien lavado, ¿ya? Yo recomiendo otra vez ocupar agua caliente porque sale mucho más fácil la suciedad, ¿ya? Y ya entramos al tema del lavado. En el tema del lavado tenemos la esponja, que muchos dicen si hay que ocupar esponja distinta o no. Pueden ocupar la misma esponja porque les pongo este ejemplo. Cuando uno, por ejemplo, corta pollo crudo en una tabla, ¿cierto? Y después lava la tabla con esa misma esponja, uno no cambia la esponja porque lavó la tabla con el pollo crudo, ¿cierto? O la carne o otro producto crudo. Entonces, ahí lo importante, si volvemos al tema del gluten, es lavar bien, ¿cierto? O sea, si la esponja ya está bien viejita y como que ya se le quedan pegadas las cosas, idealmente cambiarla, por supuesto que sí. Pero idealmente es que haya un buen lavado con Quicks o detergente de cocina, ¿cierto? Agua caliente, que salga bien la suciedad, o sea, que ustedes toquen el plato o el tenedor o el cuchillo y que no quede comida en el utensilio, ¿cierto? Y se deja estirar. Y listo. No hay de qué preocuparse, ¿ya? Eso es súper importante, porque igual al inicio me imagino que es qué hago o cosas que nunca habían escuchado, pero no es algo tan terrible. Ya es solamente dejarlo estilar y listo. Ya no hay más allá. En cuanto a las cosas fritas, ¿ya? Si ustedes, ponte tú, hacen papas fritas en la casa, ¿cierto? O nuggets, o cualquier cosa frita que hagan en un aceite, no puede ser el mismo aceite, por ejemplo, para el nugget y para la papa frita, ¿ya? Y eso, ahí voy, también nos vamos al tema de los restaurantes. Si ustedes quieren comer papa frita, perdón, de un restaurante, o de algún local, tienen que preguntar qué frieron en ese aceite. Si solamente frieron papas fritas, no hay ningún problema, ¿ya? Si frieron nuggets, papas fritas, sopaipillas, cualquier cosa, eso claramente ya está contaminado con gluten, ¿ya? Eso es súper importante, el tema de la fritura. Y otro tema que ya ahí nos vamos de nuevo a las casas, ¿cierto? De tostar el pan. El tostador con gluten no puede ser el mismo para el pan sin gluten, ¿ya? O son tostadores distintos que estén bien etiquetados, que digan tostador sin gluten y que tenga millones de colores, así como que se note que ese es el sin gluten. O bien, algo mucho más fácil es tostar el alimento, o sea, el pan sin gluten en un sartén. Y ese sartén, por supuesto que va a ser sin aceite y les digo que queda súper rico. Yo lo hago así, porque puede ser que uno no esté en la casa y que la persona que llegó, que no vive en esa casa, un ejemplo, ponga a tostar el pan con gluten en el sin gluten. Nadie le dijo, no vio la etiqueta, y eso puede pasar, ¿ya? Aunque uno lo tenga súper etiquetado. Entonces, para evitarse ese estrés, que igual es un estrés constante, mejor tostarlo en un sartén o bien, si es un pan que se tiene que meter al horno, ¿ya? Entrando al horno. En el horno es importante que si tiene extractor de aire, ¿cierto? O las air fryer,
es importante que metan las cosas al horno o en recipientes de vidrio, ¿cierto? Selladito con alusa, o bien hacer como una mini bandeja de alusa sobre la bandeja del horno, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no toque nada de esa bandeja por si había algo con gluten, ¿ya? Y si nos vamos a la air fryer, en la air fryer, por más que uno limpie pero así exhaustivamente, igual pueden quedar partículas de gluten entre medio porque hay un sistema de aire que genera calor, ¿cierto? O sea, que va mezclado con calor, entonces todo se mueve y puede contaminar el alimento, aunque sea sin gluten, ¿ya? Entonces ahí o tienen un air fryer donde hacen solo cosas sin gluten o las cosas sin gluten no las hacen en la air fryer y las hacen en el horno, ¿ya? Eso por el momento de contaminación cruzada. Pregúntenme algo, porque es mucha información que digerir en este momento. Sofía, perdón. Em, Tú hablas de, por ejemplo, si preparo un alimento en una olla o en un sartén, Ujú, siempre y cuando esté bien limpio, yo puedo, no sé, preparar, eh, por términos prácticos, por ejemplo, nosotros estamos, como somos 3 personas, estamos preparando sobre todo los guisos, el arroz y todo eso, pues ya, o sea, sin gluten para todos, parejo, ¿no? súper. Pero pensando en que tal vez algún día queremos hacer unos tallarines Ujú, eh, con gluten, yo ujú, puedo, por ejemplo, primero preparar o en la olla que yo preparé tallarines con gluten bien lavada, secada en el estilado, y ujú. después tomar esa misma olla y cocer los tallarines sin gluten de mi hija, lo puedo hacer. Sí, lo puedes hacer. Necesito ollas separadas, todo separado. No, no, lo puedes hacer. Inclusive, Ujú. ponte tú, si no quieres esperar, puedes secar con toalla nova, Ya, ¿ya? O con toalla desechable. ya, O bien, mejor primero preparar los alimentos sin gluten ya, y después con los con gluten. O si es que solamente van a preparar con perdón, los fideos sin gluten, los preparan bien y si solamente van a preparar los fideos con gluten, también los preparan. Sí, no hay ya, problema. El tema es que esté bien lavada la olla, que no queden ya, restos. Eso es súper ya, importante. ya. ¿Ya? En Y cuanto, súper, perdón, espérame, que si no se me va a olvidar decirle, súper buena la pregunta de los fideos porque me acordé del colador. ¿Ya? mm, El colador sí tiene que ser distinto. ya, ¿Ya? Porque es muy fácil que se quede entre medio de los hoyitos y ahí sí que idealmente que sea distinto, ya. ¿ya? Otra cosa, las tablas que tú decías, bueno, yo tengo Ujú, una tabla de madera en la que siempre preparé cosas con gluten hasta antes del claro, diagnóstico de Monse. ¿Esa claro. la tengo que eliminar? O Esa, no, no es necesario que la elimines, pero para preparar cosas de Monse no puedes ocupar esa tabla, ya, eso. ya, Y perfecto. ustedes pueden ocuparla para lo que quieran, pero no ocuparla para, ponte tú, para picar verduras, frutas, como lo que no tiene gluten, Ya, ¿ya? ya, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta respecto de esto? ¿No? Hola, ¿te Hola, escucho? sí, Ya, yo tengo una consulta respecto al horno. dale. Eh, por ejemplo, bueno, yo he sido toda mi vida, he comido con gluten hasta 6 meses atrás aproximadamente que me Ujú, diagnosticaron enfermedad celíaca. ya, El horno, por ejemplo, no sé, un día mi mamá cocina, no sé, un kuchen con gluten. ujú. ¿Yo puedo usar el horno o si lo limpio queda relativamente libre de gluten o es mejor sí o sí yo tapar mis alimentos con alusa? Claro, ahí idealmente taparlos, para evitar, porque como hay extractor, ese extractor igual mueve las partículas de gluten del mismo pie, por así decirlo, si no, si te escuché bien, o de algún alimento con gluten que haya metido al horno, ¿ya? O bien Ya, y por tapan, ejemplo, o bien ponte tú, oh, tapan los alimentos con gluten con alusa y los sin gluten mm, no, pero es como o uno o lo otro.
Y por ejemplo, cuando se hace carne o asado en ese mismo horno, sí o sí Ujú. tendría que estar tapado. ¿Carne o asado? Claro, o sea, carne asada, o sea, Ah, ya, carne al horno. ya, sí. Claro, ahí lo mismo. Ideal tapada. Ya, pero de todas maneras igual es importante que constantemente vayan limpiando el horno para evitar también que hayan, porque ¿qué pasa? Cuando se prende el extractor y no se ha limpiado bien el horno, quedan migas por todas partes, ¿cierto? Entonces, si uno lo limpia constantemente, quizás no tan exhaustivo como uno lo hace como de vez en cuando, que es como ya limpiar bien, 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 pero sí pasarle un paño, como evitar que haya migas dando vueltas. Esa es la idea. Ya. Y igual me queda otra consulta, por ejemplo, Dale. en, que en los recipientes para cocinar, por ejemplo, em, estos que se meten al horno, que son como de metálico, que típico ¿Ya? que tienen como alguna ondita o algo así para que quede como más bonito, no sé, pues, un Ah, ya, kuchen, que tienen como esas los vueltitas, moldes, los moldes, sí, se me ¿ya? había olvidado. Tienen, algunos son como bien curvitos y cosas Sí, así. Eso, ¿cuál es tu recomendación? Porque ya. a veces igual uno corta el mismo queque, por ejemplo, Sí, dentro po, del mismo molde. sí, po. Ahí Entonces, ahí, idealmente, sí, que tengas tus moldes, sí. Todo lo que sea de repostería es que tú tengas tus moldes, sí, ya. sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, señor? ¿Sí? Sofía, ¿alguna Dale. recomendación Para el asado, para el asado? sí. Muy buena pregunta. Porque, o sea, todas son buenas preguntas, ¿ya? Porque así todas vamos aclarando distintas dudas. Pero la del asado, bueno, ahora que el verano, que igual uno está más afuera y todo eso, el asado es importante que uno no le agreguen cerveza a las carnes, ni al pollo, ni a nada, ¿ya? Si van a agregar cerveza, que sea sin gluten, ¿ya? Y eso es tarea de ustedes, avisar y preguntar si le van a agregar cerveza o no a las carnes, ¿ya? Si es que lo están invitando a un asado, ponte tú. El tema del pan en la parrilla ustedes pueden poner su pan en la parrilla porque es sin gluten, pero idealmente que el pan con gluten lo calienten o en el horno, ¿ya? O en el tostador con gluten, ¿ya? O bien no lo calienten. Porque poner el pan en la parrilla significa que ya está contaminando todos los alimentos sin gluten que sí podemos comer, ¿ya? Esas son dos cosas súper importantes de los asados. El Y tema si de la por ejemplo, cerveza, sí. si por ejemplo en una parrilla Ujú. anteriormente se calentó pan, es que normalmente las parrillas, cuando uno tiene quincho o lo que sea, deja Claro, ahí la parrilla, o sea, totalmente. y llega el Idealmente, asado eso, esta semana y luego el próximo fin de semana hizo otro asado y ahí claro, eso ya está contaminado, claro. ya Limpiar la parrilla, limpiar la parrilla. sí, Ya, limpiar la parrilla, sí, ya. sí, eso es súper importante, limpiarla, sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Ya. Seguimos entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ya no seguimos la alimentación sin gluten? Bueno, igual esto se los adelanté un poquito en, anteriormente, ¿cierto? En las diapositivas anteriores. Cuando no seguimos la alimentación sin gluten, se pueden producir deficiencias nutricionales, como bien sabemos, y a causa de esas deficiencias podemos tener anemia, podemos tener osteoporosis porque no se está absorbiendo bien el calcio, la vitamina D no está ayudando mucho, ¿cierto? Se pueden producir cánceres, se pueden producir abortos espontáneos, pueden haber problemas con la menstruación, pueden producirse dolores de cabeza, cefaleas, o sea, en verdad son muchos síntomas los que podemos tener si no llevamos la alimentación sin gluten al 100% y de manera permanente, ¿ya? Porque no es solamente que no se absorban los nutrientes, es mucho más que eso. Entonces, a la larga, ese gluten que comemos, ponte tú, yo le voy a decir sincera, a mí me pasa que
yo como gluten y no tengo síntomas. Y eso me di cuenta en la adolescencia. Entonces, yo porfiada comía gluten, igual. Y yo decía, esta cosa se me está pasando porque no tengo síntomas y no, ¿ya? El daño se produce igual, aunque uno coma esto de gluten o uno coma esto de gluten, ¿ya? Entonces es súper importante de verdad que sigan la alimentación sin gluten al 100%, aunque no les genere síntomas, la enfermedad está igual, porque es para toda la vida, ¿ya? Sí puede pasar que inadvertidamente de que un alimento que ustedes no tenían ni idea que tenía gluten y que lo revisaron y que efectivamente puede pasar, puede que les pase en algún momento de la vida y si es que les pasa, no importa, ya pasó, ya se lo comieron, no pueden hacer nada al respecto, si les genera sintomatología, tomarán algo para eso, pero inician de inmediato la alimentación sin gluten como la venían haciendo antes, ¿ya? Porque igual puede pasar, sí puede pasar. No, no, no podemos tener todo controlado. Entonces, obviamente que la alimentación sin gluten que ustedes lleven, ideal, que sea al 100% de manera permanente. Pero puede pasar en algún momento de la vida que ustedes hayan comido gluten y no se hayan dado cuenta, ¿ya? Y no quiero que se tiren para abajo si les pasa eso, ¿ya? Lo importante es volver a hacer la dieta inmediato sin gluten, ¿ya? No, y quizá ni siquiera sepan si comieron gluten o no, a menos que hayan tenido síntomas, ¿ya? Pero ser conscientes de que tienen que seguir la alimentación sin gluten, ¿ya? Eso es súper importante. Y ya estamos terminando esta sesión taller de hoy. Quiero que me pregunten algo más. Aprovechen ahora, como sale aquí, no tengan miedo y pregúntenme. Aprovechen. Disculpa yo, Sofi, Dale. consulta. eh, por ejemplo, ya nosotras que llevamos mucho tiempo consumiendo el gluten, en este caso, que yo recién estoy siendo diagnosticada con esto, mi cuerpo cuesta de que se desintoxique con todo esto del gluten y yo puedo que siga sintiendo algunos síntomas. Claro, o sea, la sintomatología por lo general es lo primero que va disminuyendo, ¿ya? La inflamación del intestino, los anticuerpos, eso demora un poco más que baje, ¿ya? Pero Ya. la sintomatología por lo general es lo primero que baja, ¿ya? Ya, porque Sí, por ejemplo, yo, vale. Sofi, lo que me pasa es que, claro, yo llevo como 2 semanas antes que la doctora me diera el diagnóstico y igual empecé a eliminar el gluten, pero yo Ujú, creo que igual dentro de esto he tenido alguna contaminación cruzada porque a mí ujú, me duele mucho la cabeza o siento mucha fatiga o me ujú, siento así como muy cansada. Bueno, ujú, obviamente acompañado de esto de que tengo un déficit de mi vitamina B12, entonces yo me estoy ujú, inyectando ahora Neurobionta, ujú, pero sí me sale mucha alergia, mucha, así como ronchitas, que ujú, es urticaria, ujú, que mucha urticaria, entonces es mucho en los codos, las rodillas, las piernas, mis glúteos, ujú, entonces como una inflamación grande que me da con ujú. esta alergia. Sí, Entonces yo a veces digo, pero ¿cómo si no consumo gluten? Si no estoy claro, consumiendo gluten, ¿por qué me sigue saliendo esta alergia? claro. Entonces, yo me imagino que puede haber por una contaminación cruzada, Ujú, pero por ahí busqué, leí, porque he tratado mucho de leer ujú, respecto al tema, súper bien. y igual dice que se demora mucho en que yo desintoxique mi cuerpo. Claro, se demora, por lo menos, ponte tú, 6 meses se podría demorar en bajar la inflamación completa, de que ya los anticuerpos disminuyan y las vellosidades se vayan recuperando. Importante, sí, en ese caso es, como lo estás haciendo con tu doctora, es descartar otras alergias, porque la enfermedad celíaca no es una alergia. Sí puede ser, ponte tu alergia al trigo,
O quizás esa urticaria sea esta dermatitis herpetiforme que está todavía presente a causa de la enfermedad celíaca, que puede ser como esta sintomatología como típica que le dicen, o puede ser otra cosa. Entonces, ese cansancio, esa fatiga, si tú me dices que estás teniendo anemia por B12, lo más probable es que sea a causa de ello. Pero así para verlo ya más en detalle, ahí ya lo tendríamos que ver juntas, ya, Ya. porque es indagar, indagar y con lo mismo que estáis haciendo con la gastro. Entonces, pero sí se demora en recuperarse el cuerpo, porque hay mucha inflamación. Entonces, como hay harto tiempo sin diagnosticar o tanto tiempo con síntomas, eso va demorando también en recuperarse. Por ejemplo, hay pacientes con anticuerpos en 100 y algo, después bajan a 70 y algo, y de ahí van bajando, o sea, no es de una, por así decirlo, ¿ya? Ya, gracias. Em, ya, Perdón, Sofía, me Mónica, tengo que oye, retirar. espérame, antes de que te retires, que ya estamos en lo último, quiero que todos prendan su cámara y me quiero sacar una foto con ustedes, porque ha sido el mejor grupo que me ha tocado. Somos muy bacanas. Sí, me encanta, me encanta. Ahí, hola Fernanda, no te habíamos visto. Marcia, no sé si vas a prender tu cámara o te quedas así. Tú nos avisas para ya ir sacando la foto. Estoy tratando, pero no me resulta. Ah, Me dice, esta aplicación no tiene acceso a su cámara. Puede ah, habilitar el acceso en configuración. ¡Ah! sí. Ya, pero no te preocupes, no te preocupes. Vas a Ya. salir igual. Ya, Ah. yo les aviso. 1, 2, 3. Me encanta. Gracias, 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 Mónica, por haber participado. Me falta Chao. a las otras chicas una cosa más que mostrarles, que les quería contar. Mónica, igual te lo voy a hacer llegar saber, ¿ya? O sea, Ya. te lo voy a hacer llegar. Que es Sí, Monse, estoy cerrando. sí, es un regalo de Navidad que tengo para ustedes. Yo hace un tiempo había lanzado un pack de sesiones nutricionales, creo que fue en octubre, pero este pack es distinto porque tiene un regalo de Navidad, que es un taller de planificación de comidas para la semana. Porque yo sé que muchas nos estresamos, o muchos también, hombres incluidos, todos, en qué comemos la semana, cómo lo preparamos, cómo nos organizamos, cómo bajamos ese estrés de desligarnos de lo que tenemos que como planificar, ¿cierto? Y ese taller yo se los quiero dar de regalo a ustedes. Y va incluido, por supuesto, con 3 sesiones nutricionales. O sea, ya con lo que vimos hoy día, es como una pincelada de lo que podrían ser nuestras sesiones, pero por supuesto las dejo totalmente invitadas a poder acceder a estas sesiones nutricionales, más el regalo del taller de planificación, que yo creo que a todos nos serviría. Em, y ahora quiero que ustedes me pregunten lo que quieran, ya para ir cerrando. Yo tengo una pregunta. Estaban Pregunta. hablando antes de los anticuerpos. Sí. ¿En algún momento estos pueden llegar a cero o es algo Sí, ya... totalmente. Pueden salir negativos. O sea, lo ideal es que los Mm, anticuerpos sean negativos. Sí, sí. Y cuando los anticuerpos son negativos, más ver cómo estás llevando la alimentación, por ejemplo, dónde tú estás el pan, dónde haces los alimentos, qué sé yo, ahí uno va diciendo, estás con una buena y excelente adherencia a la alimentación sin gluten. Pero los mm, anticuerpos como que prácticamente son los que primero hablan, porque cuando están elevados es porque ya hay consumo de gluten y quizás tú me digas, Sofi, en verdad no como gluten, pero puede que por contaminación cruzada lo esté comiendo y no me doy cuenta. Eso también puede pasar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a todas les quiero decir que estén igual tranquilas de que
no es de un día para otro en que uno logra todo, porque hay que ir aprendiendo como lo hicimos hoy día, ¿ya? O sea, no pueden hacer teniendo el conocimiento de todo, entonces hay que ir aprendiendo, ir informándose, quizás de repente van a salir informaciones nuevas de la alimentación sin gluten, quizás en algún momento, en un futuro, como lo publicó ahí la Fundación Convivir o Coacel, que hay algún medicamento para tratar la enfermedad celíaca, o sea, se está haciendo y estudiando de todo. Entonces, constantemente nos tenemos que ir actualizando y obviamente yo voy a estar ahí para ir contándoles todas las novedades. Ya, muchas gracias por la respuesta igual. Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Nada? No, yo solamente comentar que, o sea, no sé, anoté algunos tips que nunca se me había ocurrido, por ejemplo, tener para mi mamá un colador aparte. Sí, Y como que siento que efectivamente nos falta harto más incorporar como familia, así que no, muy contenta con el exacto. taller, la verdad. Qué Me quedó súper bueno. claro. Me alegro Sí. mucho. De ahí les voy a mandar por correos, por favor, que respondan, como el testimonio en el taller y como todo lo que vimos hoy día. Por favor. Súper, sí. ¿Alguna otra pregunta o algo que me quieran decir? No, agradecer por la orientación, por, o sea, la información entregada. Hubieron muchas cosas que en el fondo no tenía conocimiento y que me quedaron más claras. Sí, así que gracias. Qué bueno, Jocelyn. Vamos con todo. Sí. Gracias. Fernando, ¿tienes alguna otra pregunta? No, creo ¿No? que no. Sí, Súper. resolví varias consultas que tenía hace bastante tiempo, así que muchas gracias. Qué bueno, de nada. Marcia, ¿tienes alguna otra pregunta? No, Sofía, muchas gracias por la presentación, muy claro el Súper. taller, me sacó de hartas dudas, siguen quedando, sí, pero yo creo que para más adelante, pero muchas gracias por todo. Sí, con gusto. De verdad, yo feliz con enseñarles porque es parte también de la experiencia y como Nutri que voy teniendo el conocimiento, pero más que nada yo creo que suma harto que yo también tengo celiaquía. Así que de verdad que las entiendo al 100%. De verdad que sí. Ya, que estén súper bien. Me encanta que hayan participado y espero poder verlos en alguna otra ocasión. Chao, chao. Que estén súper. Chao. Chao, chao. Chao.